Esta receta teniendo nuestro ñame. El ñame no sé en qué otros países con qué nombre se podrá conseguir, pero bueno, aquí en mi región se conoce así. Y una de las características de este alimento es que es bien baboso y ocasiona como un rash cutáneo, como una piquiña en la piel, si uno no se quita toda esta sección así como babosita que trae. Así que bueno, aquí tengo aproximadamente medio kilo de ñame que ya lo voy a trozar en, digamos que en unos pedacitos más o menos grandes. Esto obviamente va a ser a su gusto. Y los voy a reservar aquí en un bol. Tenemos que tener en cuenta que este alimento con el paso del tiempo se oxida. Se coloca negrito, así como cuando uno pela las papas, algo muy parecido. Junto con esto también voy a picar unas cebollitas y también voy a picar unos tomates y los voy a reservar aquí también en un bol. Aquí en este caldero voy a empezar a colocar lo que son los trozos de ñame que ya había picado y voy a anexarle bastante agua hasta que los tope por completo. Voy a agregar a esta mezcla también lo que es ajo. Aquí aproximadamente tengo como unos 12 dientes de ajo, es bastante sí, pero básicamente esto es todo lo que vamos a necesitar para hacer el mote. Así que con una cucharadita de sal los muelo muy bien y lo agrego aquí a los ñames. En una sartén aparte voy a colocar un chorrito de aceite y voy a colocar tanto el tomate y la cebolla y los dejaré aquí en el fuego hasta que se forme este guisito así suavecito, blandito, exquisito, sabroso. Para este punto, luego de varios minutos aquí en fuego alto, ya el ñame ha ablandado bastante, así que voy a procurar aplastar con digamos con un pisapapa todos estos ñamecitos. A mí particularmente me gusta el ñame que quede con algo de ñame digamos que en trozos grandes, y otra parte sí me gusta procesarla un poco como para darle un poco de espesor al mote, pero esto obviamente va a ser completo a su gusto. Así que aquí verifico que en realidad digamos que la consistencia es la agradable para mí y para poder seguir con el siguiente paso. Aquí tengo queso costeño bajo en sal cortado en cubitos y le voy a anexar no todo, pero una muy buena parte de estos quesos, y también voy a agregar nuestro guisito que hicimos anteriormente. Y esto solamente, ay Dios mío, huele espectacular, Dios, huele delicioso. Algo que tengo que aclararles, chicos, es que si utilizan queso tienen que tener en cuenta que la mayoría de los quesos traen sal, así que cuidadito con la sal. Así que bueno, una vez ya servido nuestro platico, voy a anexar también otros cubitos que había reservado de queso, y a esto también le voy a agregar queso costeño así en hilitos para que quede bien presentadito, bien bonito, bien agradable. Hay algunas personas que conozco que incluso que le echan crema de leche, pero particularmente yo nunca lo he probado con crema de leche, pero sí con suero costeño, suero atoyahuay. Y miren, rolistas, este es el delicioso plato de mote de queso. Esto es una genialidad, muy práctico, que lleva pocos ingredientes, es delicioso, es hogareño, es reconfortante. Dios bendito, este plato es una exquisitez, es una delicia, es el cielo aquí en la tierra. Bueno, rolistas, y este ha sido el video de hoy. Espero que esta receta de este delicioso mote de queso les haya gustado muchísimo. Por si de pronto la recrean, por favor etiquétenme en las diversas redes sociales que tengo aquí abajito en la cajita de información. Muchísimas gracias y nosotros nos vemos en un próximo video. Chao.